Bien, vamos a trabajar el libro de el Deuteronomio. ¿Listo? Este libro en el hebreo también tiene un nombre diferente. El, en el hebreo se llama Ele Hadebarim. Ele Hadebarim, como está escrito ahí en la diapositiva. Y estas son las palabras. Ele Hadebarim. En la Septuaginta, que recordemos que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, se llama Deuteronomio, Deuteronomio. Y este es el nombre que nos llegó a nosotros. Este nombre de Deuteronomio significa segunda ley. Y la verdad es que es una mala traducción de un texto que está en el capítulo 17, miremoslo, de Deuteronomio, en el versículo 18, Deuteronomio 17, 18, que dice así: cuando se siente sobre el trono, está hablando de los reyes, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, aquí hay una situación, y es que se dice que un rey, cuando ellos colocaban sus crónicas, ¿no? Los reyes colocaban por escrito las crónicas de lo que estaba pasando en su momento. Pero se le dice entonces que cuando él se siente en el trono, tendrá que hacer una copia de esta ley. Y aquí se tradujo básicamente lo que está en el Deuteronomio es tu Deuteronomio en tuto, que significa esta segunda ley. Entonces, aquí, eso fue un error que colocaron los Septuaginta ahí, y por lo tanto, nosotros tenemos que este libro quedó como la segunda ley, pero realmente no debería decir la segunda ley. Lo que se le está diciendo es que haga una copia, haga una segunda copia de esta ley, no que esto sea una segunda ley. Deutero significa dos, o segunda, nomos ley, ya, segunda ley. Entonces, eso es un poco complejo. Mientras que el Hadebarim significa estas son las palabras, ya. A veces el libro se le denomina sencillamente Hadebarim, como para que sea un poco más reducido. Bien, ¿cuál es el propósito de este libro del Deuteronomio? Básicamente, algo muy importante es que se pretende que en el libro se muestra algo muy importante, y es el concepto de la elección de Dios para el pueblo de Israel, pero que esa elección se da única y exclusivamente por el ilimitado amor de Dios para el pueblo de Israel. Aquí está el concepto de elección, que es muy interesante, en el capítulo 7, del versículo 7 en adelante. Eso es lo que por una parte se muestra. Otra parte del propósito es que el escritor bíblico desea inculcar en el pueblo de Dios la fidelidad al Señor y sus leyes. Y entonces, ojo, recordemos que aquí quiero plantear nuevamente algo que hemos hablado en otras clases. Es que recordemos que los nombres de los libros los libros de la Biblia no se escribieron de una sola sentada, ¿no? Por una parte, y tampoco se escribieron, digamos que el evento está teniendo lugar y inmediatamente se está colocando por escrito. No, porque en ese momento Israel es una cultura ágrafa, una cultura sin escritura. Son una comunidad de la oralidad, ¿ya? Entonces, todo esto que nosotros recibimos por escrito estuvo vigente en el pueblo durante muchísimos años como un aspecto, digamos, como un aspecto digamos, oral, y posteriormente se coloca por escrito. ¿Cuándo? Estos libros de Deuteronomio y todo el Pentateuco,
Recuerden que tiene un momento en el cual se coloca por escrito algo de eso, que son unos relatos cortos que van surgiendo. Luego en el Reino Unido se coloca por escrito una buena parte, luego en el Reino Dividido otra parte, luego en el exilio y posexilio se coloca por escrito. Así es de que estos libros se terminaron de escribir en el posexilio. ¿Listo? Y ahí, en ese momento, el agiógrafo le echa mano a la historia que ellos tienen, a la historia que ellos conocen, ¿cierto? Y la comenta. Entonces, fíjense que el libro del Deuteronomio aparentemente son 3 sermones que Moisés le da al pueblo de Israel cuando está en las planicies de Moab, listos para entrar a la tierra prometida. Pero resulta que esos sermones realmente no los dijo Moisés, sino que esos sermones se colocan en la boca de Moisés. Recordemos que el nombre Moisés se utiliza en el texto bíblico más o menos como unas 3 maneras diferentes. Por una parte, el nombre Moisés, Moshe, se va a utilizar como como nombre de un personaje que existió, si fue que existió tal cual lo cuenta el texto bíblico. Por otro lado, el libro de Moisés viene a representar todo lo que es ley en Israel, ¿cierto? Es decir, Moisés es el gran legislador de Israel. Y un tercer aspecto es que cuando se habla de que Moisés dijo que, no necesariamente Moisés dijo el personaje como tal, el ser humano, sino que lo que está diciendo es la institución legal en Israel, la Torá, la ley dice que, y ahí entonces hay que construir ese aspecto a partir de esa situación. Entonces, cuando se habla de que, y se colocan estos sermones en boca de Moisés, no necesariamente, reitero, es así, sino que lo que está diciendo es la ley del Señor dice que, ¿ya? Entonces, así se trabaja. Entonces, el escritor sagrado lo que hace es echar mano de esa historia que está allá en el pasado y que la comenta, la trae a su presente y la comenta para plantear lecciones para el pueblo de Israel, ¿ya? Y esas lecciones lo que pretenden es marcar derroteros en el pueblo. Otro aspecto muy importante del libro del Deuteronomio es que va a enfatizar la responsabilidad individual frente a la colectividad. Es decir, cada individuo en Israel tiene una obligación, unas responsabilidades. Y el cumplimiento o no cumplimiento de esas responsabilidades va a permear absolutamente a todo el pueblo. Entonces, este libro del Deuteronomio es claro en esa parte. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos acá en el Deuteronomio? Hablemos un poquitico del contenido del libro. Entonces, reitero, en el contenido se propone que el libro del Deuteronomio tiene 3 sermones que Moisés predicó al pueblo de Israel cuando el pueblo está en las planicies de Moab, listo para ingresar a la tierra prometida. Entonces pasa de la Transjordania a la Cisjordania, pero antes de que pasen, yo le voy a comentar algunas cosas, porque ustedes tienen que saber algunas cosas, recordar mejor algunas cosas antes de ingresar a la tierra prometida, ¿ya? Entonces, ese es el aspecto. Entonces, hay un tema que recorre el libro que el Señor es el único Dios soberano que está activo en la historia. Israel es su pueblo santo, el pueblo elegido de Dios, ¿ya? Por su gracia soberana para vivir en una relación de pacto con el pueblo. Entonces, ahí está. El pueblo de Israel está ahí, entonces, en las planicies de Moab, ¿ya? Ellos habían salido de Egipto, con Moisés, habían permanecido unos 40 años en el desierto. La cifra no necesariamente tiene que ser exactamente los 40 años. Recordemos que los números en la Biblia tienen digamos, tienen una carga teológica y eso hay que estar presente de eso. Recordemos entonces que todas las personas que salieron de Egipto habían muerto en este momento, ¿ya?
a excepción de Josué, Caleb, claro, y obviamente Moisés, ¿ya? Entonces, obviamente había que darles a ellos una repetición. Los que habían escuchado inicialmente toda esta ley, todo lo que Dios había hecho, pues ya habían muerto, como le comento, o estaban muy pequeños. Ahora ya habrían crecido en el desierto, estaban ingresando a la tierra prometida y por lo tanto era necesario que aprendieran que Yahvé es el Señor de la historia y que esos actos poderosos van a colocar en ellos una responsabilidad. Es decir, el pueblo de Israel es un pueblo elegido, sí, pero ¿para qué? O sea, la elección de Dios para el pueblo de Israel no es para sacar cartel y decir, mírenme, somos elegidos. Espectacular. No, no es eso, ¿ya? Entonces, eh, la elección conlleva unas obligaciones. Ahora hablamos un poquitico más de eso. Israel entonces debe cumplir esas obligaciones que el Señor le ha propuesto. Entonces, el énfasis permanente del Señor al pueblo a través de sus siervos es la obediencia, practicar las enseñanzas que el Señor les ha dado, practicar la ley del Señor, el decálogo divino, eso hay que practicarlo. De hecho, aquí en el libro del Deuteronomio hay una repetición del decálogo divino de el Éxodo 20, aquí está en el Deuteronomio 5. Hay una repetición de este aspecto y es porque se pretende precisamente que se tenga muy en cuenta esa ley, esos mandamientos para colocarlos por obra, ¿listo? Entonces, definitivamente el pueblo debe ser un pueblo especial por ser adorador de un Dios especial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este libro va entonces a dar esa mirada retrospectiva. Por una parte, una mirada, reitero, a la historia y por otra parte, una mirada al futuro. Ese es, digamos, como la dinámica profética, siempre en la Biblia. Esa dinámica profética es cómo se ve el pasado y se echa mano a ese pasado para tratar de dilucidar o de marcar derroteros o que ese texto se constituya en un arquetipo para el pueblo de Israel, para lo que tienen que actuar en ese momento. Eso es como lo que está teniendo lugar ahí, ¿ya? Entonces, cómo todo ese pasado se convierte en arquetipo para que nuestro futuro, nuestro presente y futuro, tenga unas maneras de, digamos, de tener como unos modelos, unos paradigmas a partir de los cuales funcionar. Entonces, eso es lo que hace, ¿ya? Por una parte, también hay una mezcla de tristeza por la infidelidad del pueblo y de alegría por la fidelidad de Dios, del Señor. Entonces, si bien el pueblo ha sido siempre infiel, Dios no. Dios ha permanecido fiel y lo más importante es que la obediencia del pueblo o la desobediencia no va a afectar positiva o negativamente el compromiso que Dios tiene con su pueblo a partir del pacto que hizo con ellos. No, sencillamente ese pacto es cumplido de parte del Señor, aunque el pueblo es infiel. Entonces, tristeza por la infidelidad del pueblo, alegría por la fidelidad de Dios para ellos, ¿cierto? Por otro lado, algo muy importante, un obrero que es Moisés está muriendo y otro obrero que es Josué se está levantando. Siempre el Señor trabaja así. Entonces, uno muere, el otro es levantado permanentemente, ¿ya? Así se trabaja en el texto bíblico y sobre todo entre Moisés y Josué, porque curiosamente lo que se pretende también es mostrar a Josué como un prototipo de la monarquía en Israel. Entonces, cuando se establece la monarquía, lo que se pretende mostrar es que no es, eso no es nuevo. Eso ya estaba allá cuando, cuando Moisés y Josué. Y ahora entonces está también aquí como el Señor está colocando a David como rey, el paradigmático rey de Israel, y cómo David también unge a su hijo Salomón para que sea rey en el pueblo. Entonces, ahí está algo bastante interesante.
Por otro lado, en cuanto a la autoría del libro, pues recordemos nosotros que todo este Pentateuco es, digamos, la compilación de varios documentos que nosotros hemos venido trabajando de acuerdo a la teoría documentaria, de acuerdo a la teoría fragmentaria. Ahí está, ¿listo? Entonces ya decimos que en algún momento se le da una autoría del Pentateuco a Moisés, porque efectivamente hay unos textos que hablan muy claramente de Moisés, ¿cierto? Referencias dentro del mismo libro de Deuteronomio. Leamos, por ejemplo, el 31:9. Escribió Moisés esta ley y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y Moisés les dio esta orden, etcétera, etcétera. Entonces aquí, digamos, hay unos textos que plantean eso. Sí, Moisés escribió el Pentateuco, se dice con base en estos textos. Mire lo que dice en el 31:24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlo, Moisés dio esta orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Ahora bien, aquí habla de un libro que Moisés escribió hasta concluirlo. ¿Cuál es ese libro? ¿Este libro, el Deuteronomio? Muy posiblemente no. Sin duda Moisés escribe, pero ¿qué escribió? ¿Qué tanto escribió? No sabemos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Perdón. También entonces se plantea de que este texto se terminó de colocar por escrito en el 621 antes de Cristo. ¿Cuándo es eso? Cuando la reforma de Josías. Recordarán ustedes que en el reinado de Josías, uno de los mejores reyes de Israel, Josías manda al pueblo a que se hagan, digamos, unas reparaciones en el templo. Y supuestamente entonces, ahí en esas reparaciones se encuentra el libro de la ley, que no estaba tal cual está terminado el Pentateuco, y en ese momento se empieza a colocar por escrito algunos otros episodios que están contenidos en el Pentateuco. Y recordemos que hay otra autoría, ya más desde un corte más bien posexílico, en el cual el Pentateuco, como les dije hace un rato, se termina de escribir en el Pentateuco. Así de que la verdad estaría, digamos, como compilado este libro, escrito y compilado por muchísimos autores. ¿Cuántos autores? No sabemos, pero obviamente es así. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que es que en la teología del libro de Deuteronomio, ojo con lo que les voy a decir, no sé si hayan escuchado hablar de la teología deuteronomista. Una cosa es hablar del libro del Deuteronomio y otra cosa es hablar de la teología deuteronomista. El libro del Deuteronomio es esto, lo que nosotros estamos trabajando acá. La teología deuteronomista es una teología que, si bien se extrae del libro del Deuteronomio, va a permear, va a transversalizar todo el Antiguo Testamento. Ojo, la teología más completa, o una de las teologías más completas, más desarrolladas del Antiguo Testamento, es la teología deuteronomista. ¿Listo? Cada una de esas escuelas que están representadas en el Antiguo Testamento tiene su propia teología. Nosotros podemos hablar de la teología yavista, la teología elohista, la teología sacerdotal, la teología deuteronomista, la teología cronista, ¿correcto? Todas esas son diferentes teologías que hay. Una de las más avanzadas, desarrolladas teologías que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es la teología deuteronomista. Recuerden, por favor, que hace un tiempo en las primeras clases hablamos de cómo de esta teología que nosotros conocemos no se dio de una sola vez, sino que se fue dando poco a poco, y que cada experiencia, cada dato histórico o histosófico le va adicionando elementos para poder conocer
de manera más adecuada al Dios del Antiguo Testamento. De tal manera que entre más pasa el tiempo, la teología del Antiguo Testamento es algo que empieza como un punto, tiene como una especie de embudo a la inversa, que empieza como un pequeño punto y se va abriendo, 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 hasta que se va convirtiendo cada vez en algo más holístico, más integral, ¿correcto? Y la teología del Deuteronomio es, reitero, una de las teologías más holísticas, más integrales que hay en el texto bíblico, y eso hay que tenerlo en cuenta permanentemente, ¿ya? Entonces, la teología que está inscrita en el libro del Deuteronomio no corresponde, ojo, no corresponde a la época de Moisés. Es una teología mucho más amplia, mucho más profunda y mucho más grande, que por eso es que se plantea una autoría posexílica del libro, porque recordemos nosotros que el estadio cronológico en el cual Israel crece más que en cualquier otro momento de su historia es precisamente la época del exilio en Babilonia. Ahí, en ese momento es donde más crece la teología del pueblo de Israel. De ahí que sea tan importante que nosotros tengamos en cuenta esos conceptos, ¿ya? No vayamos a creer que la gente sale del desierto, sale de Egipto y está en el desierto, y ahí en el desierto conocen exactamente a ese Dios que lo sacó de allá y lo que quiere, cómo quiere que lo adoren y cómo es el actuar de ese Dios. No, obviamente no. Si ni siquiera nosotros que tenemos ya el Nuevo Testamento, ¿correcto? En el cual se llega al pleno desarrollo de muchas de las doctrinas que se plantean en el Antiguo Testamento, ni siquiera nosotros podemos decir que conocemos al Señor de manera, digamos, total. No. De hecho, Karl Barth, que es un teólogo muy reconocido en el ámbito cristiano, va a decir que nosotros adoramos a un Dios que es el totalmente otro, que nosotros realmente no adoramos a Dios, sino que nosotros adoramos a un ídolo que nosotros mismos hemos construido. ¿En qué sentido? En que realmente nosotros no conocemos a Dios y es imposible en esta corporeidad, en esta dimensión, en esta materialidad, nosotros no podemos conocer a Dios, ¿cierto? Y nunca lo llegaremos a conocer. Si ni siquiera conocemos al que duerme o a la que duerme a nuestro lado, dicen los que conocen de eso de psicología de parejas que una persona se llega a conocer después de 17 años de estar viviendo con él o con ella. Entonces eso es bastante interesante, solamente con un ser humano. Ahora échele a eso eh, todos esos insumos que tiene la divinidad y eso es imposible nosotros conocerla. Entonces, si eso es así, que nosotros tenemos todo ese Nuevo Testamento y todo ese asunto y no podemos decir que conocemos a Dios. Muchas veces estamos tan lejos de Dios, de lo que Él quiere, de lo que Él le gusta, de cómo quiere que le adoren. Ahora no vayamos a pensar que el pueblo de Israel sale del desierto, sale de Egipto al desierto y que ahí en el desierto terminan conociendo a Dios tal cual es. No, eso sería una falacia. Eso sería un atrevimiento e intentar reducir a Dios a nuestras condiciones y eso no es correcto, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta todo ese aspecto que le estoy diciendo acá. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta el momento. Ok, profe. Todo bien, profe. Muy bien. En cuanto al contenido, como le he venido diciendo, son 3 sermones de Moisés. El primer sermón está del capítulo 1 al capítulo 4. A ese sermón se le ha colocado el título de Yahvé como el Señor de la historia. Ojo, del capítulo 4, versículo 44 al capítulo 26, versículo 19, está el segundo sermón. Yahvé es el Señor del pacto. ¿Listo? Y el tercer sermón está del capítulo 27 al capítulo 31, que es Yahvé, Señor del futuro. Y en el capítulo 31 al 34 hay unos apéndices finales a esos sermones. Esos apéndices se les ha tomado el título de El Señorío de Yahvé. El Señorío de Yahvé. ¿Listo?
Entonces son esos tres sermones. Pero como le comento, hay un solo tema que corre a través del libro, y es que básicamente el Señor es el único soberano que está activo en la historia. Y cuidado, Israel, que es su pueblo elegido, debe tener esa relación de pacto con él, ¿correcto? Hay algo muy importante en el famoso Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Mire lo que se propone. Oye ahora, Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. Con base en un texto como este, se ha planteado que Israel fue monoteísta. Y hay muchísima gente que plantea esta situación y que dice Israel fue monoteísta toda su historia y que es solamente algunos personajes que van a tratar de, unos personajes que van a tratar de digamos, de desestabilizar esa unicidad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo? Adorando a otros dioses, pero que supuestamente esos que adoran a esos otros dioses son la excepción. Ojo, permítame demostrarle en esta noche, primero, que Israel nunca fue monoteísta en toda su historia. Dos, que esos personajes que se pretenden mostrar como, digamos, focos aislados de idolatría y de politeísmo, que son la minoría, resulta que no son la minoría, son la inmensa mayoría de Israel. Israel en ninguna época de su historia, y esto obviamente los judíos que me escucharan decir esto casi que me apedrearían, pero es cierto. ¿Qué puedo hacer si es cierto? Israel no fue monoteísta en ninguna época de su historia. No les interesaba. Y veamos, por favor, rápidamente algunos textos que le voy a mencionar en diferentes momentos teológicos del pueblo de Israel. Mire, por ejemplo, en la época patriarcal, Josué 24:2, que nos dice, ¿por qué estoy trabajando este concepto? En base a Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No. Realmente ese concepto de escucha ahora Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es un concepto que se da como un ideal, mas no como una realidad. Recordemos que es precisamente lo que les estoy comentando de que se le echa mano a la historia para que nos dé lecciones para nuestro presente. Entonces, desde esa perspectiva, este texto de Deuteronomio 6:4 y muchos otros del texto bíblico no es que sean la realidad que está viviendo el pueblo. El agiógrafo los toma como un derrotero, como una meta a la cual hay que llegar. ¿Correcto? Pero que reitero, no es que sea la realidad. Eso es como el predicador el domingo en la mañana les había dicho, creo que en la clase anterior, que tiene un problema o ve un problema en la iglesia y dice, tengo que hablar de este tema porque estábamos teniendo este problema y tengo que corregirlo. Entonces, él da un mensaje de lo que debería ser, pero la realidad es totalmente diferente. Leamos rápidamente algunos textos, por favor. Josué 24:2 y 24:14. Vamos a ver algunas rápidamente a través de unos versículos de la Biblia que Israel nunca fue monoteísta. Josué 24:2. Así dijo Josué a todo el pueblo. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Aumenté su descendencia y le di a Isaac. Ojo, alguien diría, pero es que aquí está hablando es de
de Taré y de Nacor, pero eso es, una cosa es Taré y Nacor y otra cosa es Abraham. No, Abraham también era politeísta, también lo era. Eso no se puede desconocer. Y mire lo que dice el versículo 14. Ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y verdad. Quiten de en medio de ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Ojo, ¿dónde está hablando? De los padres y en Egipto, es decir, los patriarcas, los famosos patriarcas y el pueblo de Israel en Egipto adoraron a otros dioses, ¿cierto? Luego mire en la época de los jueces. Vamos a leer Jueces 2:12. Jueces 2:12. Jueces 2:12 dice así: dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor del Señor, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de los alrededores, a los cuales no pudieron hacerles frente. Ojo, aquí estamos hablando de la época de los jueces. Mire lo que dice el versículo 17 de ese mismo capítulo. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Ojo, ojo. Aquí estoy hablando del politeísmo en la época de los jueces. Ni siquiera era idolatría, era politeísmo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Muy bien. En la época del Reino Unido, mire lo que dice primer libro de Reyes 11, primer libro de Reyes 11, versículo 4 y 5. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, pues no siguió cumplidamente al Señor como su padre David. Ojo, aquí está hablando del sabio rey Salomón, un idólatra el tipo, un idólatra. Y obviamente no podemos decir, no, es que eso fue Salomón, el resto del pueblo no, claro. Tal cual era el rey, así era el pueblo. Si el rey no proponía un monoteísmo, el pueblo tampoco. Entonces, ahí está en la época del Reino Unido. En el reino dividido, ¿qué pasó en el reino dividido? Miren, leamos primero de Reyes 12:28. Primero de Reyes 12:28. Dice así: después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales se hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraban Judá. En fin, ahí está. Aquí hablamos de politeísmo en la época del reino dividido. Ojo, época del reino dividido. Hablemos en la época del siglo octavo. Por favor, colabórame leyendo Amós capítulo 2, versículos 7 y 8. Amós 2, 7 y 8. Amós 2, 7 al 8. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino los humildes. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuesta junto a cualquier altar. ¿Ahí? Muy bien. Y ahora, por favor, leamos el capítulo 5, versículo 25 y 26.
Ok, me ofreciste sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestros Moloc y Kiun, ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hiciste. Muy bien. Aquí están recordándole lo que el pueblo de Israel hacía eh, en el desierto, y también el texto que leímos del 2, 7 y 8 está hablando de cómo ellos, eso de que el padre y el hijo se allegan a la misma mujer. ¿Eso qué significa? Eso básicamente estas mujeres son unas hieródulas, que son unas prostitutas sagradas, que eran sacerdotisas de cultos baalísticos, de cultos a Quemos, a Moloch. Y entonces esa era una prostitución sagrada que el pueblo de Israel practicaba en el siglo VIII. Veamos algo del siglo VII y el exilio. Jeremías 5:19, Jeremías 7:18. Jeremías 5:19 y 7:18. Y cuando digan, ¿por qué el Señor, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejaste a mí y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así servirás a extraños en tierra ajena. Aquí hay algo muy importante al respecto. Entonces tengamos cuidado de decir que sí, que el pueblo de Israel fue toda su época, su historia antigua, monoteísta. ¿Dónde? ¿En qué momento? Si lo que se evidencia es una adoración tremenda a otros dioses. Si lo que se evidencia es que saben qué llevó al pueblo de Israel a los dos exilios, al reino del norte, al exilio asirio, pues lo que los llevó fue precisamente la idolatría, el culto a otros dioses. Y al pueblo y al reino del sur, en el exilio babilónico, ¿qué fue lo que los llevó al exilio? La idolatría. Entonces, ¿en qué momento ellos son un pueblo monoteísta? No lo son realmente. Incluso en el posexilio, Isaías 57 habla de cómo estos personajes, después de que vienen del exilio en Babilonia, son tremendamente idólatras también. Es decir, en toda la historia del pueblo de Israel, curiosamente, el momento en el cual ellos fueron un poco más fieles al Señor fue precisamente la época del exilio. Cuando se encontraron en el exilio fue que practicaron un poco el monoteísmo. Ahora, por otro lado, ese monoteísmo tiene tres aspectos que lo impulsan. El primer aspecto es un aspecto político, el segundo un aspecto económico y el tercero un aspecto religioso. De esos tres aspectos, el aspecto más débil es el aspecto religioso. Los otros dos son más fuertes. ¿Listo? Bueno, muy bien. En cuanto al primer sermón de Moisés, ¿de qué está hablando ahí? De los hechos poderosos del Señor desde el monte Oreb hasta cuando llegan a Bet-peor. El Señor hace una cantidad de eventos ahí poderosos que están en el texto. Eso, reitero, están del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 3, versículo 29. Luego, del capítulo 4, del 1 al 40, hay unas obligaciones de Israel como consecuencia de los hechos del Señor. Es decir, el Señor se muestra al pueblo no para satisfacer la curiosidad humana, sino para rescatarlo, para redimirlo. Y el pueblo tendrá necesariamente que responder a esos actos portentosos de parte de Dios. ¿Listo? En el capítulo 4, versículo 41 al 43, leamos rápidamente Deuteronomio 4. Entonces, estoy Deuteronomio 4, del 41 al 43. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol, para que huyera allí el homicida que matara a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y huyendo a una de estas ciudades salvara su vida. Estas ciudades fueron Becer en el desierto, en tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot de Galad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés. Entonces aquí hay unas famosas ciudades de refugio que, como leímos en el texto,
Si una persona mataba a alguno sin intención, tenía que huir allá, quedarse allá hasta cierto momento, para que no hubiese, digamos, como un derramamiento de sangre por venganza. ¿Listo? El segundo sermón del Señor al pueblo tiene una introducción y una ubicación. Leamos, por favor, el capítulo 4, del 44 al 49. Por favor, colabórame leyendo ese. Deuteronomio 4, del 44 al 49. Ahí inicia el segundo sermón. Deuteronomio 4, del 44 al 49. Es correcto. Dice, Moisés recapitula la promulgación de la ley. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que dictó Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, y desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo Arnón, hasta el monte Sión, que es Hermón, con todo el Áraba, de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar de Áraba, al pie de las laderas del Pisga. Ok, entonces aquí hay algo muy interesante y es precisamente cómo se ubica, es decir, está diciendo dónde estaban ellos cuando está este sermón, cuando tiene lugar este sermón, ¿cierto? La introducción y la ubicación de este sermón. Y también del capítulo 5 al capítulo 11 están todas las demandas que el Señor hace al pueblo de Israel a partir del pacto que Dios está haciendo con ellos. ¿Listo? A partir del pacto que Dios ha hecho con ellos. Y del capítulo 12 al capítulo 26 hay una ampliación de esas demandas. Eso es bastante interesante lo que se propone acá. ¿Listo? Y el tercer sermón de Moisés, como les comenté, está del capítulo 27 al capítulo 31. Ahí está la renovación del pacto antes de entrar a Canaán. Miren lo que dice en el capítulo 27. Capítulo 27, versículo 1 al 10. Moisés y los ancianos, reitero, este es el tercer sermón. Aquí empieza este tercer sermón. Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán para entrar a la tierra del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, las revocarás con cal y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras no labradas con instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él el holocausto al Señor tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí, te alegrarás delante del Señor tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Después Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel y dijo: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser el pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y así, entonces se va ese tercer sermón. Y en ese tercer sermón están las famosas bendiciones y maldiciones por la fidelidad, bendiciones por la fidelidad y maldiciones por la infidelidad. ¿Ya? Está en el capítulo 27:11 hasta el capítulo 28:68, que son bastante fuertes, sobre todo esos castigos por la infidelidad son una cosa aterradora lo que está ahí, ¿cierto? Bien fuerte. Luego, ahí en el capítulo 30, del versículo 15 al 20, hay unas decisiones presentes que van a tener consecuencias futuras. Leamos, por favor, Deuteronomio 30, del 15 al 20.
Colabórame con eso, por favor. Deuteronomio 30, del 15 al 20, leámoslo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra la cual estás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare o no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pareceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo, por testigo soy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Ahí está. Gracias. Fíjese cómo, recordemos nosotros que el argumento de la Biblia es un argumento siempre persuasivo o también se le llama disuasivo. ¿En qué sentido? En que el Señor no obliga a nadie. Él lo que dice es, coloco delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. Ustedes escojan. Eso ya es decisión de ustedes. ¿Qué quieren? Y entonces el pueblo, con base en eso, va a tener que trabajar todos esos aspectos. ¿Listo? Muy bien. Hablemos un poquitico de la teología del libro. Un primer aspecto de la teología es la guerra santa, ese concepto de guerra santa. Otra es la elección de Israel. Otra es la relación de pacto. Y la única esperanza de vida para Israel es mantenerse fiel a la ley del Señor. Hablemos un poquitico, por favor, de la guerra santa. ¿Qué está pasando con este concepto de la guerra santa? Ese concepto está enunciado leámoslo allá en el Deuteronomio 7. Deuteronomio, perdón, 20. Está ahí el concepto de la guerra santa. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y cuando se les acerquen para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos, no desmaye su corazón, no teman ni se azoren, ni tampoco se desalienten delante de ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes. Bueno, en fin. En Israel, el concepto de la guerra santa es un concepto muy importante. La guerra es algo tan importante que se habla de la famosa guerra y se le coloca el calificativo de santa. ¿Cuándo para nosotros va a ser una guerra santa? Pero efectivamente, la guerra en sentido lato, en la antigüedad, absolutamente todas las guerras, y no solamente las de la antigüedad, sino de la actualidad también, muchas de ellas en sentido lato son demandadas son mandadas por los dioses. Entonces aquí hay un aspecto muy fuerte porque se plantea por qué Dios manda matar mujeres, niños, animales y qué culpa tienen y por qué entonces el Dios del Antiguo Testamento es tan sanguinario, en fin. Se ha tratado de dar explicaciones al respecto. Permítame ensayo algunas posibilidades. Bueno, recordemos que este concepto de la Guerra Santa tiene que ver mucho con el jeren, el famoso anatema. ¿Se acuerdan que en el hebreo es el jeren, que era el botín de guerra? Para hablar de la Guerra Santa se habla del botín de guerra. Para hablar de la Guerra Santa se habla del arca del Señor, que está en Silo, porque él era el estandarte de guerra. Para hablar de la Guerra Santa se debe hablar de la responsabilidad colectiva.
Para hablar de la Guerra Santa se debe hablar del poder de Dios. Para hablar de la Guerra Santa se debe hablar de un aspecto que se llama el monoteísmo. ¿Qué está pasando? Perdón, el enoteísmo. ¿Qué está pasando acá? El Señor, en ese momento, desde la perspectiva de Israel y desde la perspectiva de todos los pueblos, no es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Esos ovnis se construyen posteriormente. En ese momento se practica el enoteísmo. ¿Qué es enoteísmo? Es básicamente la existencia de muchos otros dioses. Israel sabe de la existencia de otros dioses y sabe que en esos otros lugares adoran a esos otros dioses. Entonces Israel sabe que hay otro dios que se llama Chemos, otro dios que se llama Moloch, Marduk, Dagón, El, Baal, en fin, y que esos dioses actúan territorialmente, ya territorialmente. Entonces, el Dios de Israel actúa solamente en Israel, pero cuidado, esos dioses, cuando se enfrentaban los ejércitos de cada uno de esos lugares, no se enfrentaban solamente los ejércitos, sino que se enfrentaban los dioses a los cuales esos ejércitos adoraban. Y cada uno de esos dioses entonces empezaba a demostrar su poder en la batalla, ¿ya? Y entonces se plantea como el dios que del ejército que vence al ejército enemigo, es porque el Dios al que adora ese ejército es más poderoso que el Dios, que el Dios del ejército vencido. Y es bastante curioso ese aspecto, ¿ya? Entonces, por eso, el pueblo de Israel pelea esas batallas para demostrar que Dios es el Dios más poderoso que el Dios Chemos, Moloch, Dagón, en fin, ¿correcto? Ese es un aspecto de justificación de la Guerra Santa, el enoteísmo. Otro aspecto muy importante es que esos grupos étnicos que son, digamos, mandados a destruir, son grupos étnicos y religiosos muy depravados. Por ejemplo, la religión cananea es la religión más depravada que ha existido o que ha conocido el mundo, ¿ya? Entonces, esa religión y esos grupos étnicos tienen que ser destruidos porque básicamente es como el cirujano al cual le llega un paciente con media pierna con un tejido necrotizado. Y ese cirujano le dice, mi hijo, el ideal es que nosotros tengamos dos piernas, pero si yo le dejo esa pierna así, esa pierna le va a hacer que todo su cuerpo se gangrene y usted se va a morir. Necesito amputarle la pierna. Desde esa misma perspectiva, entonces Dios, como ese cirujano, sabe que tiene que cercenar esa parte de ese cuerpo que está malo para que el pueblo de Israel termine siendo, para que el resto del mundo pueda seguir viviendo. Es decir, en conclusión, si esos grupos étnicos no hubiesen sido destruidos, el pueblo, el mundo sería mucho peor de lo que es en la actualidad. Entonces, como ese buen cirujano necesita quitar esa parte muerta para que el resto del cuerpo pueda seguir viviendo, aunque sin una pierna, ¿ya? Ese es otro ejemplo. ¿Y por qué dice incluso niños, animales? Porque los niños superan tradicionalmente a los papás en lo que hacen. Si estos papás eran perversos, los niños ya habrían aprendido y aparte de lo que aprenden de sus papás, lo que después ellos recrean con esa creatividad que tienen en cuanto a la maldad. Entonces iban a ser peores que sus padres. ¿Por qué los animales? Porque estaban ofrecidos en sacrificio a esos dioses. Por otro lado, esto también tiene que ver con un aspecto muy importante y es los programas de expansión de Israel. Ojo, tendría que decirle, no todas las guerras de Israel fueron mandadas por Dios, aunque muchas veces se dijo, sí, es la voluntad de Dios que lo haga.
Eso era muy común en ese momento. Había unos profetas falsos que le profetizaban al pueblo y a los reyes que sí era la voluntad de Dios que salieran a la guerra. Y Dios muchas veces tiene que levantar un profeta verdadero para que les diga, no, están equivocados. No es mi voluntad que vayan a la guerra. ¿Ya? Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta ahí con el pueblo de Israel. Son algunas de las explicaciones que se han dado para la guerra. Reitero, 1, monoteísmo; 2, grupos étnicos terriblemente depravados; 3, programas expansionistas que no son de parte de Dios, correcto, pero que el pueblo las lleva a cabo y las justifica diciendo Dios así lo quiere. Esa fue la gran justificación de las cruzadas. Dios así lo quiere. Hitler hablaba de textos bíblicos para avalar su proceso de conquista del mundo. La famosa yihad musulmana, que es la guerra santa de los musulmanes, también tiene esos conceptos, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener en cuenta esto. Por otro lado, el Señor le ha dado al pueblo de Israel una tierra, ¿correcto? Y esa tierra es la tierra de la promesa. Pero, cuidado, esa tierra de la promesa, pues tiene que ser conquistada, porque no es que esa tierra esté baldía allá. Esa tierra es muy deseable y hay gente que la habita. Entonces hay que quitarles esa tierra a esas personas. ¿Cuál es la justificación teológica para quitarles esa tierra? Dios nos entregó esa tierra a nosotros porque ellos no son dignos poseedores de la tierra. ¿Listo? Eso en cuanto a la Guerra Santa. Preguntas de este tema. Preguntas de este tema de la Guerra Santa. Una pregunta. Con respecto a la guerra que vive Palestina con Israel, o Israel con Palestina mejor, esa guerra es natural, es decir, ¿tiene una verdadera justificación o cuál es la razón por la cual Israel quiere destruir Palestina? ¿Es Palestina usurpadora de la tierra de Israel o es al contrario? ¿O cuál es la razón real de esa guerra justificada supuestamente por Israel ser el pueblo verdadero? Esa pregunta es excelente y es una pregunta bien compleja y cada uno tiene su propia verdad. Recordemos que ese aspecto viene desde Abraham con sus 2 hijos y la más culpable de eso es Sara, porque cuando la Biblia habla de que Ismael se reía Ismael se reía de Isaac, no es que se esté riendo de él, sino que se están riendo ambos, es decir, tienen una muy buena relación. Es bastante interesante. Y entonces Sara dice, no, este tipo no va a heredar lo que le corresponde a mi hijo, y lo saca, ¿ya? Entonces a partir de ahí viene porque Ismael también engendra 12 hijos que vienen siendo también muchos de ellos príncipes y gente poderosa. Y a partir de esa perspectiva, entonces es que se viene a trabajar el asunto. De tal manera que los palestinos también consideran que esa tierra les pertenece a ellos. ¿Ya? Y ellos, Israel había sido sacado de su tierra hasta que en el 1948 la ONU, Estados Unidos, Inglaterra y otras potencias dicen, no, pues hay que establecer un estado que se llama Israel. Claro que Israel tiene que existir y tienen derecho a ser nación. Entonces eso está bien que lo hayan hecho. Pero entonces resulta que esas potencias van allá a donde está Palestina y sin pedirles permiso ni nada, les dicen, hoy surge Israel como Estado y pues un estado necesita una tierra. Entonces ellos deben vivir acá. ¿Ya? Y entonces empiezan a vivir ahí en Israel, en Palestina. Eso es como, haga de cuenta, como si el alcalde de Cali viniera acá y dijera, bueno, están llegando muchos venezolanos y pues la verdad no hay donde acomodarlos, por favor ustedes
tienen que desocupar este primer piso de la casa. Ustedes van a vivir en el segundo y en el primer piso colocamos a los venezolanos, ¿ya? Sin pedirle permiso en su propia casa. Y aparte de eso, las personas recién llegadas como que no caben en el primer piso, sino que empiezan a colocar muebles por todas las escaleras y a ocupar el segundo piso. Eso es lo que ha hecho Israel con Palestina. Vienen esas potencias mundiales y dicen, aquí debe estar Israel, y lo colocan ahí. Y aparte de eso, Israel empieza a extenderse a partir de las guerras que ha hecho, la guerra de los 6 días, y todas esas guerras que Israel ha llevado a cabo y se han venido, digamos, estableciendo ahí. En Israel es algo bien curioso. En cuanto a los estatutos de guerra, se dice que cuando hay territorios en disputa, no se puede construir casas de cemento, sino que tienen que ser casas, digamos, de manera provisional, que va. En esos territorios en disputa en Israel, ellos construyen edificios de 5, 6, 7 pisos. Como quien dice, nosotros estamos acá y no nos vamos a ir de acá. Entonces, los palestinos cada vez se tienen que replegar más, cada vez más. Territorios que antes eran de Palestina, ahora son de Israel. Entonces son como dos estados viviendo en un solo sitio geográficamente hablando. El Estado de Israel y el Estado de Palestina. ¿Ya? Entonces, eso es bastante fuerte porque hay, en Israel cuando uno está allá se percibe como una densa calma de que esto en cualquier momento se estalla una guerra. Porque es bastante curioso. Por ejemplo, acá hay un negocio de un israelí y allá hay un negocio de un palestino, israelí, palestino, etcétera. Y eso es muy fuerte. Hay sitios en Israel de los que se llamaba Israel, que en este momento están llenos de gente, de palestinos. Por ejemplo, Belén. Belén en este momento es como un 90% de palestinos. Y hay lugares en Israel donde hay, digamos, barreras arquitectónicas, murallas o pasos en los cuales para el que va a pasar de allá para acá no se le permite, o de acá para allá. Y hay días en que amanece cerrada digamos, ese paso. Entonces los de allá no pueden pasar para acá ni los de acá para allá. Eso es bastante fuerte. ¿Qué deberían hacer ellos? Ambos deberían vivir en Israel, en lo que se conoce, en esa tierra que el Señor les dio. Ambos deberían vivir como hermanitos que son, porque realmente son hermanos. Ambos deberían vivir ahí en esa misma tierra. Los israelíes, muy poco israelí aprende a hablar árabe, mientras que los palestinos sí aprenden a hablar hebreo. Entonces, digamos que de todas maneras nosotros sabemos que el israelí y el judío como tal son bastante soberbios y orgullosos. Se creen que son pueblo elegido por Dios y desde esa perspectiva somos únicos, intocables, y en gran manera se han granjeado ese antisemitismo reinante en el mundo. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que eso es así. Entonces, es una guerra muy fuerte. Ahora, por otro lado, el asunto es que Israel está rodeado más o menos de 7 países árabes. Israel está rodeado más o menos de 1.000 millones de personas que son árabes. Y pues eso es bastante fuerte porque ellos, esas famosas peleas, ellos no quieren pelear, aunque el armamento israelí es muy bueno y han demostrado que aunque son un pueblo pequeño, son tremendos en la milicia y han destruido muchos coaliciones de países árabes contra ellos, los han destruido más de una vez. Pero la idea es que no estén en guerra permanentemente, sino que haya esa calma. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe hasta cuándo? Pero realmente cada uno de esos dos grupos étnicos tiene sus justificaciones para la guerra. Cada uno de ellos la tiene. Entonces un palestino dice, pero yo cómo me voy a ir de acá si acá vivió mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y 400 años atrás. ¿Ya? Y por otro lado, los israelíes dicen, sí, pero es que esta tierra nos la dio Dios a nosotros. Y de hecho eso se dio ahí, en Israel hay una historia bien interesante, cuando hay un israelí y un palestino que están reclamando una tierra.
y el palestino saca la escritura de ese predio de 400 años hacia atrás diciendo esto le pertenece a mi familia hace 400 años. ¿Y sabe qué saca el israelí? Saca el texto bíblico y dice, sí, pero es que esta tierra nos la dio Dios a nosotros. Y el juez falló a favor del israelí. Entonces es una cosa bien fuerte la que hay allá. En un momento dado la guerra se va a explotar allá, en un momento dado. Porque de todas maneras, aunque son países pequeños, las grandes potencias están detrás de ellos. O sea, no son solamente los países pequeños, sino las grandes potencias que están trabajando detrás de ellos. Sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, respalda a Israel, pero a Palestina lo respaldan todos estos países árabes. Entonces, eso es algo muy complicado. Muy bien, eso en cuanto a la Guerra Santa. Otro aspecto muy importante es el aspecto de la elección de Israel. Leamos Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 en adelante. Alguien que lo lea, por favor, del 7 al 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Más? Sí, del capítulo 7, versículo 7 hasta el 11. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, profe, era 7:11 solamente, ¿cierto? No, capítulo 7, versículo 7 hasta el 11. Del 7 en adelante. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Ok, muy bien. Aquí este texto nos está hablando de la elección de Dios del pueblo de Israel. ¿Ya? La elección. Y les dice, ese es el otro aspecto de la teología del libro. No por ser ustedes el más numeroso de todos los pueblos, los escogió el Señor. Ojo, no por ser el pueblo de Israel los más santos, los más numerosos, los más fuertes, los más puros. No, esos son uno de los peores pueblos. ¿Cuál es la justificación teológica de la elección de Dios para el pueblo de Israel? La única justificación que hay es el amor. ¿Por qué los elegí? Porque los amé. Ya, así de sencillo. Cuidado, no vayan a creer ustedes que fueron elegidos porque eran un dechado de virtudes, porque eran los mejores en la santidad, porque sabían más de Dios, porque no. Al contrario, parece que se ama más al que más necesidad tiene, al más descarriado. Eso como que pasa mucho, ¿no? Igual, por ejemplo, una mamá o un papá ama más a su hijo más calavera. Eso pasa con Israel. Son los más calaveras de todos y a esos son a los que Dios ama y los escogió. Ojo, no significa que Dios no haya escogido a sus otros pueblos. Hay que tener en cuenta que Dios escoge al pueblo de Israel para un propósito específico, para que a partir de ellos venga el Mesías, que es el Salvador del mundo, y bendecir a las demás naciones. Pero así como Dios escogió a Israel, escogió también a Siria, a Babilonia y a los eteos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, por otro lado, la elección tiene obligaciones. Eso no es sencillamente de que somos elegidos y listo, genial. Como somos elegidos, somos los niños lindos del Señor y ya para de contar. No. Ojo,
¿Para qué los eligió el Señor? Para que sean un pueblo que esté en intimidad con Él. Es decir, la elección tiene un primer aspecto que es el aspecto de la relación con Dios. Los elijo para que estén conmigo, para que tengamos una relación. Pero Israel no quiere tener una relación con Dios. Ahí hay un problema serio. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué otra cosa es la elección? La elección le brinda al pueblo de Israel una historia. Una historia. Es la historia entre Dios y su pueblo. La historia es muy importante para Israel, porque la historia, o para cualquier otro pueblo, porque la historia es aquello que nos da raíces, que nos da identidad, que nos hace colectividad. Y ese es un tercer aspecto de la elección, precisamente. Somos una colectividad con unas características especiales que nos distinguen de todas las demás personas, de todos los demás grupos étnicos. ¿Listo? Eso es un aspecto bien importante. Otro aspecto de la elección es que nosotros estamos elegidos por el Señor, dice el pueblo de Israel, para ser bendición a las demás familias de la tierra. Cosa que el pueblo durante muchísimo tiempo como que no dio con ese aspecto. No fueron los más importantes en esa parte, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Digamos que la elección de Dios al pueblo de Israel tiene, como le he venido diciendo, unos objetivos. No es solamente decir, ay, sí, nos escogió. La elección de Dios también lleva al pueblo de Israel a la destrucción, correctamente. ¿Por qué el pueblo de Israel fue destruido? Porque eran los elegidos del Señor. Porque la elección, como les comento, tiene en sí implícitas muchas obligaciones, muchos compromisos y también leíamos ahorita en el Deuteronomio 28. Coloco delante de usted la vida y la muerte, el bien y el mal, ustedes escogen. Así de sencillo. Si ustedes no actúan de acuerdo a lo que deben ser por ser el pueblo elegido por Dios, pues les va a ir muy mal. Sed santos porque yo soy santo. Entonces ese concepto de elección es un poco fuerte, pero reitero, ojo, tenemos que tener en cuenta que la elección de Dios para el pueblo de Israel, al igual también que la elección para nosotros, no es una elección que tenga que ver con predestinación. Ojo, cuando hablamos de elección no se está hablando de predestinación, en el sentido de que Dios haya escogido a unos para salvación y a otros para condenación. Lo que pasa es que Dios escogió al pueblo de Israel para un propósito específico. ¿Cuál? La salvación viene de los judíos, que el Mesías finalmente termina siendo o viniendo de allá. Entonces, hay que tener en cuenta, pero cuando se termina ese objetivo de la elección, pues también hasta ahí llega el asunto. Es decir, la elección tiene unos límites. No significa entonces, ahora usualmente se dice, oremos a Dios porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Sí, pero Colombia también es el pueblo escogido de Dios. Hay que ver para qué, porque la escogencia que Dios hace de cada uno de los pueblos es diferente, pero de todas maneras yo también soy elegido de Dios. Así como Dios escoge al pueblo de Israel, porque no solamente la elección es para pueblos, sino también para individuos. Dios elige a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y podemos decir a Carolina, a Carlos y a Luis Carlos. ¿Ya? Nos elige a cada uno de nosotros ¿para qué? Podemos decir entonces, ustedes son una pareja pastoral. Dios los eligió y punto. Ahí sí, como decimos nosotros, irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. ¿Qué pasa con su pastorado? ¿Dónde está? A veces uno tiene que hacer un stand-by, un alto en el camino, ¿cierto? Por a veces circunstancias, porque estoy cansado, porque tengo que solucionar algunas cosas en la vida, pero eso no significa que nosotros nos vamos a dar licencia
de decir no por el resto de mi vida. No podemos porque somos elegidos. El Señor me permite a mí ser un maestro de su palabra y me permite a mí ser un pastor también. Yo debo llevar adelante esa elección de Dios. La elección no tiene que ver con que Dios te eligió para ser salvo o para que te condenes. No, no es ese aspecto. Dios quiere que todo el mundo llegue a la salvación, ¿correcto? Tiene que ver con que Dios te eligió para un propósito específico. Y ese propósito es uno por el cual le tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, obviamente nosotros recordemos que irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Yo no puedo quedarme en la banca para siempre. Tengo que seguir jugando, ¿ya? Tengo que seguir jugando en el partido. Discúlpeme que lo coloque de esa manera. No puedo seguir siendo reservista para siempre. Tengo que hacerlo tal cual. Y porque el pueblo de Israel no asumió ese proceso de ser el pueblo elegido y aquello para lo cual lo eligió, el Señor lo destruye. Porque dice, muchachos, les coloqué para esto, para ABC y no lo logran, no lo hacen. Entonces, ¿dónde está el propósito ahí? ¿Ya? Tenemos que tener muy en cuenta ese concepto de la elección de Dios para Israel. No solamente para decir, hey, mírennos, somos elegidos. No, tiene unas obligaciones, tiene unas implicaciones muy fuertes, porque el pueblo de Israel tiene que ser diferente a las demás naciones de la tierra, porque ustedes han conocido al verdadero Dios. ¿Listo? Preguntas de este concepto. Ok, profe, gracias. Muy bien. Por otro lado está, como les comentaba, la relación de pacto. Dios ha hecho un pacto con el pueblo de Israel. Y ese pacto definitivamente que está basado en el concepto de la elección, en el versículo 8, como dice acá, sino porque el Señor los amó y quiso guardar el juramento que hizo a sus padres, por eso os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel. Listo. Entonces ahí está. Hay algo muy importante y es el pacto del cual se nos ha hablado en el libro de Deuteronomio, del Éxodo. Y aquí en el libro de Deuteronomio se está hablando precisamente de esa relación de pacto. Entonces, para el hebreo ese concepto de pacto es fundamental. Recordemos que para los israelitas ese concepto de la Torá, la ley del Señor, es clave, es importante, es la piedra de la esperanza, ¿ya? Tenemos un pacto con el Señor, ese pacto el Señor lo cumple, cuidado, aunque Israel no cumpla el pacto de él. Eso está claro. Y ese pacto, recordemos que según la teología, la corriente teológica dispensacionalista, se plantea que el Señor ha hecho 7 pactos y que cada pacto tiene su dispensación, ¿ya? Pero realmente no es así. Bueno, es un abordamiento que se hace. Frente a la teología dispensacionalista, hay otra teología que es la teología del pacto, en la cual Dios ha hecho un solo pacto con el ser humano y que lo recuerda permanentemente con Adán, con Noé, con Moisés, hasta llegar a Cristo, ¿ya? Entonces, con David, etcétera. Entonces, se habla de eso. Pero definitivamente, sea como sea el abordamiento que se le dé, lo más importante para el pueblo de Israel es la relación de pacto. El Señor ha hecho un pacto con nosotros y por lo tanto, la única esperanza de vida para Israel es mantenerse fiel a Dios y a su ley. Curiosamente, en la actualidad el pueblo de Israel tiene algunas, digamos, perspectivas un poco complejas, porque el judaísmo que se propone en la actualidad, si bien para ellos la Torá es la parte más importante del texto bíblico, al parecer no lo es tanto en la práctica. La Torá, básicamente el judaísmo en la actualidad se basa en las explicaciones o en los comentarios de rabinos importantes que hacen de la ley. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del Zohar, de la Cábala.
de la, de la, de la reencarnación. El judaísmo de la actualidad cree en todo eso y han dejado de lado eso que ellos tanto, digamos, dicen amar y respetar, que es la ley del Señor. No tanto, no tanto. Eh, hay muchas cosas para tomar, ¿listo? Y mucho para plantearse. Pero bueno, en fin, estos son algunos aspectos de la teología del libro del Deuteronomio. Preguntas. Ok, profe.